Bueno, los líderes sociales son básicamente las personas que deciden tomar la vocería por una serie de malestares cotidianos que se viven en todo el país. Entonces, los líderes sociales son las personas que salen a defender la salud, a defender un río, a defender una causa justa que está de alguna manera afectando a una comunidad de manera directa. Y por ende son personas muy visibles sobre las cuales no solamente hay reconocimientos de liderazgo, sino también una gran amenaza sobre ese rol. Tomar la vocería, tomar el liderazgo y ejercer acciones directas de protesta ciudadana, que en últimas vale la pena recordar, es un derecho constitucional. La problemática es muy grande, es muy compleja, ya que Norte de Santander representa 40 municipios. Es una disputa en la cual es de territorio, donde los más inocentes, que somos las mujeres, los niños y las madres y las personas en situación de discapacidad, somos las que estamos llevando el flagelo de la guerra. En un primer momento nosotras siempre hemos planteado que una vez llegan las mujeres líderes o las mujeres en condición de desplazamiento a Bogotá, ellas ya no van a retornar a sus territorios. Muchas de ellas han hecho tránsitos por diferentes ciudades y ya no retornan. Entonces lo que nos proponemos desde la organización es generar un espacio de acompañamiento, un espacio de encuentro en una ciudad que a veces no sabe reconocer que hace parte de un conflicto, que ha vivido el conflicto, y en esa medida los habitantes y las habitantes de Bogotá también tenemos un compromiso con este país para construir paz desde los territorios. Y lo primero que hay que hacer es saber acompañar a las mujeres y hombres que llegan víctimas del conflicto armado aquí. Bueno, la problemática es las amenazas continuas a nosotras como líder, por nuestro compromiso con la comunidad, por trabajar articuladamente con otras organizaciones, por hacerles el acompañamiento a esas víctimas que en ocasiones no saben cuáles son sus derechos. Y el logro más grande es la creación de la Secretaría de la Mujer, que en este momento se creó en Buenaventura, la cual esa Secretaría de la Mujer busca apoyar a mujeres víctimas de violencia sexual, víctimas del conflicto armado y población LGBT. Hablar desde ese otro escenario que es la vida es muy difícil, ¿sí? Muy difícil porque desde allí se tocan intereses y eso también hay que decirlo. Entonces ahora hablamos de megaminería, ahorita hablamos de fracking, hablamos de agua, hablamos de nuestros páramos. Bogotá tiene en peligro sus páramos, ¿cierto? Pues porque precisamente toda esta situación lo que hace, se supone que si no estás hablando de conflicto armado, estás hablando de las problemáticas que se viven en el país, y ahí es donde los líderes se vuelven a poner al frente a decir, mire, ya no hay armas, ahora veamos. Y las armas aparecen nuevamente para silenciar esas voces. Uno de los riesgos más afectuosos que nos vemos nosotros es la inseguridad. ¿Por qué? Primero, creen que el hecho de ser líder estamos ganando dinero. Al contrario, estamos retruyendo a nuestra patria en nuestra lucha y a nuestra paz con nuestros trabajos. Hacemos visible y lo visible a lo que tenemos derecho. Podemos reflejar la realidad de lo que se vive en un departamento, la angustia y el dolor. Porque hay algunos, digamos, funcionarios o personas que no quieren el progreso para esta ciudad o para, digamos, para algunos municipios. Porque como ven nuestro potencial, quieren callarnos. Por eso hay muchos asesinatos a líderes. Yo creo que aquí se ha dicho mucho que llevamos 60 años de conflicto armado, pero no nos lo creemos. Y no nos lo creemos porque nos falta construir una memoria, algo que reconozca lo que ha significado las condiciones estructurales del conflicto en Colombia y que Bogotá tiene un lugar. Es que nosotros somos como que los más invisibles, los más necesitados, no en pedir mercado ni plata,
queremos justicia social, una buena educación, una buena vivienda y un trabajo, que es lo que nosotros pedimos a gritos. Qué bueno sería que se sentaran a hablar con nosotros, que nosotros no somos el enemigo, somos amigos. Este mundo sería mejor si todos nos uniéramos, que el gobierno no nos vea a nosotros como, digamos, un objetivo militar, que nos vean como amigos, porque nosotros somos madres, hermanas y hijas también tenemos familia. Es demasiado importante proteger desde lo cotidiano a los líderes sociales y creo que la principal tarea que tenemos todos los ciudadanos es no estigmatizarlos. Creo que en Colombia ha habido un énfasis en los últimos años a creer que todo aquel que se levanta, que protesta, que ejerce acciones de liderazgo y de cabildeo es por sí mismo un actor disociativo o es un guerrillero o es alguien que su liderazgo está en entredicho. Y creo que ese rol es muy importante porque en muchas oportunidades el líder social no lo está haciendo por un salario, no les están pagando, están arriesgando su propia vida y creo que en esa medida debemos ser totalmente respetuosos y entender que ese es un rol tan importante como el de otro tipo de voluntariados, como lo sería la gente que está en la Cruz Roja, como lo serían los cuerpos de bomberos. Es un rol de voluntariado de muchísimo riesgo en un país que amenaza y vulnera la vida de estos líderes y por eso es tan importante apoyar su trabajo cotidiano y reitero, no estigmatizar su trabajo. ¿Qué me motiva? La vida, la gente, la comunidad, mi barrio, los jóvenes y las jóvenes de este país. Pues porque es que en última, si no construimos otra lectura de este país, ¿qué vamos a dejarles? O sea, no podemos seguir diciendo que hay que esperar otros 20 años para que una nueva generación despierte y mire a ver qué hacemos. Eso me mueve a que hay que cambiar y cambiar no implica transformar cosas inmensas, hay que cambiar lo pequeño, lo chiquito, para poder empezar a cambiar lo grande. Eso es como cuando rompes el vidrio, tú fisuras un pedacito y la línea se abre. Los cambios son chiquitos. ¿Cómo hacemos para que más gente se una a cambios chiquitos? Para que podamos realmente transformar ese país. Eso es lo que a mí me motiva y lo que me mueve a hacer todo esto. Se crea Cartografía Sur como un colectivo, como una organización que pueda contribuir a ese proceso que estábamos viviendo en Latinoamérica del socialismo del siglo XXI. El eslogan de Cartografía Sur precisamente es creando espacios para otra Latinoamérica. Y nace con el objetivo de hacer del arte y la cultura un proyecto político crítico para un país que está en conflicto armado hace más de 5 décadas. Creímos en el arte y la cultura como una posibilidad de que las jóvenes pudiéramos tener otros lenguajes para hacer política. La importancia en la construcción de memoria realmente para nosotras es fundamental. Digamos que hace 10 años cuando surge Cartografía Sur, un poco en ese proceso de ver cómo en cierta forma nos estábamos quedando en el olvido, cómo la sociedad no estaba como respondiendo desde acciones concretas o estaba desconociendo su propia historia. Vimos esa necesidad de empezar a trabajar no solamente desde Periscopio Invertido, sino desde muchos otros procesos, como ese eje transversal que es la memoria como proyecto político. La memoria es el dispositivo que tenemos para no olvidar lo que ha pasado, para poder ser críticos ante lo que ha pasado, identificar quiénes son los responsables de lo que nos ha pasado como sociedad, y ese es el papel de la memoria, es ese dispositivo que nosotras creemos que logra transformar la sociedad. Sin memoria somos una sociedad que repetimos. Igual somos una sociedad que repetimos, por eso creemos que sí es la memoria la forma en la que podemos transformar lo que ha sido Colombia y lo que hemos construido como sociedad colombiana.
Bueno, Periscopio Invertido es una escuela de memoria y audiovisual, nace en el 2011. Nosotros lo que buscamos con Periscopio Invertido es lo que hablábamos inicialmente, que los y las jóvenes más vulnerables tengan acceso a algo que generalmente no han podido tener, y es el audiovisual, por ejemplo, como herramienta. No necesariamente tener que ir a la academia a buscar el audiovisual, sino que el audiovisual vaya a los territorios. Eso buscamos con Periscopio Invertido. Inicia en Sumapaz de una forma local, pero con el tiempo se genera ya la cobertura distrital. Ahorita vamos precisamente para la 7ª versión. Cada versión de Periscopio Invertido entonces abre un cupo para 20 jóvenes que no necesariamente tienen que tener un conocimiento previo en audiovisual. Se tiene mucho en cuenta que cada una de las jóvenes tengan, eso sí, como unos procesos sociales, unos procesos de articulación con el arte, con la cultura, con la comunidad. Entonces ellos empiezan desde la creación de su propio guión, hacen un storyboard, crean una historia, graban esa historia, tienen un proceso de rodaje, luego se sientan a editar y al final de la escuela lanzamos, las veces que hemos lanzado, en la Cinemateca Distrital lanzamos sus cortos. Algo interesante que nos está sucediendo últimamente es que nos está llegando mucha población de cine, ¿sí? De personas que están estudiando cine, y nosotros hacemos esa pregunta, pero si están haciendo como una carrera de cine, ¿qué los trae a inscribirse en un taller como Periscopio Invertido? Y hemos identificado que se está dando un proceso de mezcla entre el campo de las ciencias sociales y el campo cinematográfico, que articulan en el documental y el audiovisual. Entonces los de ciencias sociales quieren aprender a hacer documental y los cineastas y las cineastas quieren tener y llegar a acceso a lo social. Entonces ahí llega, nosotros también logramos equilibrar los grupos en estas poblaciones porque se complementan. Entonces cada grupo tiene social, tiene como de cada uno de los campos que estamos trabajando. Bueno, la historia que se cuenta en Los Silencios es la historia de Amparo y su familia. Amparo está huyendo de Colombia, acaba de llegar a Brasil porque está intentando buscar a su esposo que ha desaparecido. Y llegar a Brasil le significa la oportunidad, pues, de encontrar las respuestas a las preguntas que se está haciendo y la oportunidad de reencontrarse ella misma como mujer. Y desafortunadamente sobre las mujeres desplazadas o sobre las mujeres víctimas del conflicto armado no se habla, porque son rostros invisibles, porque esas historias a veces no son tan importantes de contar, porque sus historias no nos importan, esas historias no suben el rating. Los Silencios visibiliza los rostros y las historias de estas mujeres que han estado silentes, que han estado calladas y que han venido soportando los dolores de la guerra. Es la oportunidad de poder contar lo que está pasando, de lo que no se ha dicho de ellas. Así como Amparo en Los Silencios, hay miles y miles y miles de mujeres que cargan día a día el hecho de tener que tratar de sobrevivir, de tratar de contar su historia, de tratar de armar su vida a partir de lo poco y nada que les deja la guerra. Creo que uno de los comentarios más bonitos que hemos recibido de la película es la oportunidad de conocer un poco más nuestro país. Así que este comentario nos invita a encontrarnos y nos invita a pensar que quizá ya es hora de que estemos un poco más pendientes de lo que está pasando de las puertas de la casa para afuera. Quizá es mucho más importante que estemos más atentos porque en cualquier momento eso que está pasando de las puertas para afuera, en que a nosotros no nos toca, en algún momento va a venir y nos va a tocar a la puerta. Solo ahí, cuando llega a la puerta de nuestra casa, es que caemos en cuenta que nuestro país se encuentra en guerra. Y creo que
la película nos invita a esto, a pensar, es una radiografía, es memoria histórica. La película nos invita a encontrarnos y conocernos nosotros mismos. El vacío que a un familiar, un ser querido, en una familia, jamás se va a cerrar. Y jamás puedes decir que puedes perdonar. Por fin se le da rostro a una de estas historias silentes, a una de estas historias invisibles, pues significa para mí como actriz la enorme responsabilidad de hacerle justicia a estas mujeres. Yo no tengo la historia que tiene Amparo, yo no vivo, Marleida no tiene la historia, no le pasa todo lo que le pasa a esta mujer, pero el hecho de que como actriz yo tenga que interpretarlo y tenga que hacerle justicia a ella y a través de esa interpretación se visibilice su historia y se puedan hacer vasos comunicantes y se puedan tejer las miles y miles y miles y miles de historias en las que estas mujeres también se ven representadas, pues imagínate tamaña responsabilidad del hecho de tener que estar allí. Creo que la película lo que hace es rendirle un homenaje al coraje de estas mujeres, que gracias a ellas es que este país se sostiene, gracias al coraje y a la fuerza de estas mujeres víctimas del conflicto armado, es que la historia de Colombia puede contarse. Preséntale a mi sobrina. Yo sé pelar pescado, yo le puedo sacar la víscera, yo puedo hacer otras cosas, pues menos eso es pescar. ¿Qué costo tienen los uniformes? A 55. ¿Cada uno? Sí, señora. Mi marido está desaparecido. ¿Y ya encontraron el cuerpo? Es que lo mataron los paramilitares. Ya te he contado sobre los fantasmas de acá de la isla. Hay muchos y tienes que tener cuidado. Papi, espéreme. Hueles a pescado. El vacío que a un familiar, un ser querido, en una familia, jamás se va a cerrar. Y jamás puedes decir que puedes perdonar. mayor reto como periodista, como mujer periodista, que comenzó hace 30 años, fue justamente posicionarme como una reportera que sabía investigar, que sabía escribir y que además pertenece al género femenino en un mundo que era particularmente masculino y en el cual no tenían cabida ninguno de los temas de los derechos humanos. Para el periodismo de hace 30 años, el tipo de investigaciones que yo hago con perspectiva de derechos humanos y de género, las entrevistas con los grupos sociales que en aquel entonces están mucho más discriminados que hoy en día, sin duda vivían aislados de los medios. Los medios no cubrían esas historias y para mí lo importante fue hacer tan buen periodismo que mis editores no pudieran decirme que no en las publicaciones.
sido torturada, encarcelada por haber publicado mis libros y bueno, pues recientemente el Estado mexicano tuvo que pedir una disculpa pública reconociendo que fue víctima de tortura por parte del gobierno mexicano, de miembros del gobierno mexicano. Hemos descubierto que hay una narrativa pro-machista, pro-misógina, patriarcal, muy vertical, que no solamente le ha hecho un gran daño a las mujeres y a las niñas, por supuesto. El machismo le ha hecho un montón de daño también a los hombres, es decir, a los hombres que no tienen poder político, a los hombres que no son los propietarios de los grandes medios, los que no son los grandes millonarios de las listas de Forbes. Ese hombre común y corriente ha sido víctima sistemática del machismo desde niño. Y a mí me parece que eso es algo lo que nos toca en este siglo de descubrir para que los hombres se unan a esta tarea de trabajar en pro de la igualdad. Siempre es más fácil acusar al oprimido que al opresor. Por eso los niños, cuando viven en condiciones con un padre súper violento y una madre violentada, tienden a culpar a la madre porque saben que los va a perdonar cuando la culpen. La madre siempre se vuelve a ella para pedirle ayuda. Cuando el hijo termine en la cárcel, ¿quién va a verlo? La madre. ¿Quién los cuida? Las cuidadoras del mundo son las madres. Entonces, efectivamente hay ciertas mujeres que reproducen el modelo de la educación machista y de la educación misógina porque nadie crece en este mundo fuera del contexto de su realidad. Pero quienes mejor educan para el machismo son los padres, los abuelos, los tíos, los políticos. Y cuando un chico lo que hace es, desde pequeño, tratar de entender qué significa ser hombre, en ese mismo momento empieza a aprender de los otros hombres, aunque lo eduque su madre y aunque intente llevarlo para otro camino, él sabe lo que significa ser hombre en comparación con los otros hombres. Los hombres pueden transformar su realidad a partir del reconocimiento de los maltratos que sufrieron en la infancia. Si no reconocen que en la niñez la construcción de su masculinidad pasó por el tamiz de la violencia, de la exclusión, del miedo a ser excluido del mundo de los hombres, del miedo de no ser hombre suficiente, no ser hombre de verdad para pertenecer a cualquier grupo social o cultural al que quieras pertenecer, no van a poder hacer gran cosa. Por eso los hombres en general están paralizados. Se nota más en el mundo de lo afectivo, de lo sexual, de lo erótico y de lo sentimental. Hay una crisis tremenda entre los hombres y las mujeres que no saben ya cómo convivir en el amor y en los afectos, y justamente porque muchísimos hombres, sobre todo más jóvenes, se empiezan a preguntar qué significa para mí ser hombre. El periodismo está en una crisis monumental, ¿no? Una crisis por la corrupción de los propietarios de los grandes medios, que es importantísima, ¿no? Estos propietarios multimillonarios de grandes medios que se han unido con la política, con los partidos, se han ideologizado políticamente, han vendido algunos periodistas muy famosos que extorsionan a los políticos para sacarles más dinero a través de sus notas. Entonces, me parece que esta crisis es fascinante e importantísima, porque lo que está haciendo es pulverizar esos poderes. Y lo que nos toca a las y los periodistas y les toca a las nuevas generaciones es romper el paradigma del periodismo tradicional, patriarcal, vertical, y convertir el periodismo en algo mucho más ágil, que defienda siempre la verdad, por supuesto, que acote las falsas noticias, por supuesto, y también un periodismo que sea más libre y más igualitario y que esté bien pagado, en el que todas y todos aprendamos a protegernos, sobre todo las y los reporteros que estamos en la calle cubriendo las notas. Los niños tienen derecho a verse representados en televisión y en todos los medios, y es un derecho que estamos no garantizándoles al no tenerlos en cuenta en la programación que se planea para ellos.
Ya sea animación o videojuegos, que son como los dos contenidos que normalmente ellos más ven, tienen una carga ética y de formación pedagógica. Es más fácil para los papás entregarle a un niño una tablet o un celular y que se entretenga solito a tener que asumir el rol de jugar con él porque no tienen tiempo. Se cree que los niños deben pagar menos por entrar al teatro, como si el valor de la boleta debe ser directamente proporcional a la edad del espectador, ¿sí? Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.